y de inversión. Vamos a pedir un favor muy especial y es que nos regalen 4 minutitos y a las 3:35 iniciamos el webinar. Estamos esperando y estamos dándole acceso a varias personas que están ingresando en este momento. Entonces, muchísimas gracias por su puntualidad. Ya en 4 minuticos arrancamos. Gracias, bienvenidos. Voy a abrir. Pero mira que otra vez suena ese recording, no entiendo. Sí, porque ya estoy grabando nuevamente para que cuando empieces no te vuelvas a ver la pantalla. Okay. Bueno, listo, pero que ya no me suene más. Por favor. Listo. ¿Listo? Listo, Claudia, entonces ya te cuento. Todos, por favor, con la cámara y micrófono apagados. Y vamos en 5, 4, 3. Buenas tardes, estimado público. En nombre de la doctora Ana María Vinasco Reyes, vicepresidente de la Banca Corporativa e Institucional del Banco de Occidente, la Embajada Británica y la Cámara Colombo-Británica BritChan, les damos una cordial y cálida bienvenida a nuestro webinar TLC entre Colombia y Reino Unido, un nuevo escenario de oportunidades comerciales y de inversión 2022. Queremos agradecer a todos nuestros clientes, afiliados a BritChan, amigos y público que nos acompañan en este conversatorio virtual. Hoy contamos con la participación de ProColombia y de nuestra gerencia de negocios internacionales del Banco de Occidente, quienes se han unido a este webinar diseñado para contextualizarnos sobre los principales beneficios y oportunidades del acuerdo comercial entre Colombia y el Reino Unido como estrategia internacional, con el fin que las empresas colombianas logren considerar a Reino Unido como un aliado importantísimo para sus planes de expansión comercial y de inversión, estableciendo alianzas de valor a través de este acuerdo. Para nosotros es un honor presentarles a nuestros conferencistas expertos que nos acompañan el día de hoy, los cuales van a estar compartiendo consideraciones importantísimas que hacen tanto a Reino Unido como a Colombia destinos idóneos dentro de un entorno competitivo con apoyos e insumos para llevar a cabo esta internacionalización en sus industrias. El día de hoy nos acompaña Santiago Uribe, ejecutivo de BritChan en Colombia, quien es ingeniero civil con MBA de la Universidad Ayu University de Corea del Sur, quien cuenta con una amplia participación en consultoría y mercado y desarrollo de negocios internacionales. También presentamos a Andrea Buitrago, gerente regional de accesos a mercados para la región latinoamericana y el Caribe del Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, UK. Andrea es abogada de la Universidad Externada de Colombia y cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado, brindando asistencia en planeación y optimización aduanera de operaciones de comercio exterior, coordinando la política comercial entre Colombia y el Reino Unido. También presentamos a Andrea Pérez, quien es oficial de política comercial para la región andina del Departamento de Comercio Internacional de Reino Unido, UK. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Ecuador y cuenta con 10 años de experiencia en política comercial e implementación de acuerdos comerciales. También nos acompaña nuestra invitada especial, Angélica Camacho. Angélica es asesora de exportaciones de ProColombia, oficina en Reino Unido. Angélica es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, con maestría en telemercadeo y comunicaciones de la Universidad Westminster. Nuestra última conferencista es Jennifer Cobo, quien es directora de corresponsales de negocios internacionales de nuestro banco, Banco de Occidente, especialista en finanzas, profesional en comercio exterior, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de comercio internacional. Siendo así, pues este grupo experto estará liderado entre Reino Unido y Colombia. Segundo, acuerdo de continuidad comercial entre Reino Unido y países andinos. Tercero, tendencias, oportunidades y mecanismos de apoyo para los exportadores. Cuarto, la banca como aliado estratégico de las empresas en sus negocios internacionales. Me gustaría informarles que hemos habilitado un chat en vivo para que durante la conferencia ustedes puedan formular sus preguntas, sus inquietudes a nuestros conferencistas. Una vez terminen sus intervenciones, lo habilitaremos en un espacio de 15 minutos para poderlas resolver. De igual forma, vamos a disponer una corta encuesta que tendrá como propósito evaluar la experiencia y satisfacción de su participación en este webinar, permitiéndonos siempre mejorar la calidad de estos foros virtuales. Al finalizar la conferencia, les voy a contar y habilitaré la encuesta para que por favor ustedes la respondan. Bueno, sin más preámbulos, le doy paso a Santiago de BritChan Colombia. Santiago, bienvenido, prende tu cámara, es un honor y un gusto que estés hoy con nosotros. ¿Cómo has estado? Hola Claudia, pues muy bien, muy contentos de estar aquí en el día de hoy. Bueno, pues como Claudia mencionó anteriormente, soy Santiago Uribe, el director ejecutivo de BritChan,
la Cámara de Comercio Colombo-Británica. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro desde hace más de 40 años y asociamos empresas y personas que busca construir lazos y fomentar el comercio, el intercambio de conocimiento, la sostenibilidad de los negocios entre ambos países a través de una variada y dinámica agenda académica, cultural y de networking. Estamos súper contentos de haber sido parte de la organización de este webinar, donde se presentará el alcance, las oportunidades, los beneficios de este Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Reino Unido. Y bueno, los muy invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, BritSam Colombia, y que se unan a nuestra comunidad y a las actividades de valor que organizamos. Quiero darle la palabra a Andrea Buitrago, de la Embajada Británica, quien nos va a contar más sobre la relación comercial entre Colombia y Reino Unido. Bueno, hola Andrea, si quieres enciende tu cámara y el micrófono. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sigue. Perfecto. Muchísimas gracias por tu introducción. Qué gusto estar acá en compañía de todos ustedes. Voy a iniciar con la presentación y voy a compartir mi pantalla, entonces permítanme un par de segundos. Por favor, confírmenme cuando puedan ver mi pantalla. Perfecto. Dale. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio. Como fue anunciado durante la presentación, mi nombre es Andrea Buitrago y soy gerente regional de acceso a mercados para Latinoamérica y el Caribe del Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido. Y antes de iniciar con la presentación sustancial de este webinar, sí quisiera resaltar el interés y la intención que tenemos desde el Gobierno del Reino Unido para compartir cada vez más y con mayor frecuencia información relevante de este acuerdo comercial suscrito entre el Reino Unido y los países andinos, que claramente incluye a Colombia, pero también incluye a Ecuador y Perú. Es por esto que queremos compartir con ustedes las implicaciones, beneficios y oportunidades que las condiciones acordadas en este acuerdo pueden reportar para sus transacciones internacionales y operaciones de comercio internacional. Así que desde el Departamento de Comercio Internacional estamos convencidos de la necesidad de que tanto la comunidad empresarial británica como colombiana conozcan las implicaciones de este acuerdo y optimicen sus operaciones en la medida en que entienden los capítulos técnicos de este mismo. Con esta introducción les propongo ya que repasemos rápidamente los puntos que tocaré para el día de hoy. Entonces, como agenda tenemos principalmente relación comercial y de inversión y posterior la parte sustancial del acuerdo comercial UK países andinos. Siempre que hable de países andinos, esto también está incluyendo a Colombia. Lo que pasa es que simplemente para referencia técnica hablamos de los países andinos porque también incluye tanto Ecuador como Perú. Listo. En la parte de relación comercial iniciaremos con una rápida revisión de cifras relevantes de los flujos de inversión y hablaremos también de los instrumentos de promoción al comercio y la inversión. Tenemos que tener claro que el acuerdo de continuidad comercial es tan solo uno de los instrumentos suscritos por el Reino Unido para fomentar el comercio y la inversión, pero también hay otros instrumentos que no debemos confundir, pero que sí debemos tener presentes para todos optimizarlos e implementarlos en las operaciones de comercio exterior y en general en todo tipo de transacciones. Posteriormente hablaremos de la parte sustancial del acuerdo comercial, hablaremos de los antecedentes, de la estructura, temas relevantes de interés, es decir, los capítulos, y esto estará a cargo de mi colega Andrea Pérez, a quien le daré la palabra posteriormente, y finalmente abordaremos algunos beneficios en sectores relevantes que sabemos que nuestra audiencia les va a interesar bastante. Listo, continuemos. Respecto de la relación comercial y de inversión de Colombia en el Reino Unido. Primero, un par de hechos relevantes que sí queremos comentarles con el propósito de contextualizarlos y que vean la relación tan importante que existe entre Colombia y el Reino Unido. En primer lugar, Colombia es la cuarta economía de América Latina y el Caribe, después de Brasil, México, Argentina, en materia de PIB para el 2021. Esto implica que muchos inversionistas por parte del Reino Unido están supremamente interesados en Colombia por ser una economía emergente y una economía que está mostrando resultados en el largo plazo. Segundo, el Reino Unido es la quinta economía más grande del mundo en 2021, con un aporte de 3,2% del PIB mundial. Esto resulta relevante porque a Colombia le interesa bastante participar en una economía tan robusta y tan dinámica como es la economía del Reino Unido. Segundo, el Reino Unido es el cuarto mayor inversionista extranjero en Colombia, con flujos de inversión de alrededor de 1.100 millones de dólares en 2021.
También tenemos que históricamente el Reino Unido tiene una relación robusta con Colombia, en el sentido en que siempre han mantenido lazos diplomáticos bastante fuertes, y esto se ve reflejado en las cifras de inversión que ya veremos más adelante. Listo, continuando con los flujos de comercio que les comentaba. En términos generales, algunas cifras relevantes es que las importaciones a Colombia desde el Reino Unido en 2021 fueron de alrededor de 555 millones libras esterlinas. Esto representa una disminución del 14,9% en comparación con 2020. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta cifra es muy importante porque implica que existe una economía tan robusta que pues llega a estos números tan significativos. Y ahora las exportaciones desde Colombia al Reino Unido, es decir, las importaciones de productos colombianos al Reino Unido alcanza 546 millones de libras esterlinas. Y esto se va a ver reflejado en la gráfica que tenemos al lado respecto de la balanza comercial. Es decir, que no tenemos tanto déficit y tenemos una balanza comercial bastante equitativa en la cual hay tanto importaciones como exportaciones, y como veremos adelante, existe complementariedad en los productos y en los, digamos, en los bienes que se importan y que se exportan, porque tenemos diferentes ventajas que hemos sabido aprovechar respecto de, digamos, la parte fuerte de cada país. En materia de bienes, entonces, simplemente concentrándonos en los bienes, podemos mencionar primero que las importaciones a Colombia desde el Reino Unido ascienden a 355 millones de libras. Esto representa una reducción del 25,3% comparado con 2020. Tenemos que tener en cuenta que estas cifras aún representan un poco el periodo de pandemia que fue tan importante para la economía mundial. Entonces estas cifras van a seguir reflejando esto, pero ya vemos con una tendencia muy positiva para la recuperación de la economía, tanto colombiana como del Reino Unido, saliendo de esta época de COVID. Y en materia de exportaciones desde Colombia a UK, vemos que existieron unas exportaciones de alrededor de 436 millones de libras esterlinas. Y precisamente esta es una cifra muy importante porque representa un aumento del 10,1% o 40 millones de libras esterlinas en comparación con 2020. Entonces aquí ya vemos cómo la economía, sobre todo la economía colombiana, se va recuperando después de este periodo de COVID que afectó tanto a la economía mundial. Ahora, como les estaba comentando, existen productos complementarios, tanto entre Reino Unido y Colombia. Los 5 productos más exportados desde UK hacia Colombia son bebidas, productos farmacéuticos, carros, productos químicos. Estas cifras corresponden a cifras de 2021, pero fueron tomadas en 2022, mientras que los 5 productos más exportados desde Colombia hacia UK son frutas, verduras, carbón, café, té, cacao, carne y productos manufacturados. Entonces vemos que no existe una duplicación de esfuerzos respecto de la economía, sino que son productos muy complementarios teniendo en cuenta las industrias de cada país. Listo. Ahora pasando a permítanme un momento. A los servicios. Entonces, en materia de servicios, vemos que importaciones a Colombia desde UK ascienden a 200 millones de libras esterlinas. Esto representa un aumento del 13% o 23 millones de libras esterlinas en comparación con 2020. Y respecto de las exportaciones desde Colombia al Reino Unido, vemos que existe una cifra de 115 millones, ahí no está en la diapositiva, pero son 115 millones de libras. Básicamente que Colombia cada vez más está fortaleciendo su mercado en servicios y cada vez más está exportando servicios hacia el Reino Unido. Como les decía, los 5 servicios más exportados desde UK hacia Colombia, es decir, los 5 servicios que Colombia más importa, son seguros y pensiones, telecomunicaciones, turismo y servicios financieros. Y los 5 servicios más exportados desde Colombia al Reino Unido representan servicios profesionales, transporte, telecomunicaciones, servicios de información y cómputo y servicios de turismo. Y en materia de inversión extranjera directa, pues simplemente queremos mencionar que el Reino Unido es el 4º inversionista más grande en Colombia, después de Estados Unidos, Canadá, y que vemos que a pesar de que hubo una disminución por el periodo de COVID, vemos que esta cifra se está
digamos, se está fortaleciendo de acuerdo con cifras del Banco de la República. Entonces, la inversión extranjera directa cada vez es más robusta y esto también gracias al acuerdo, digamos, bilateral de inversión, que ya más adelante les explicaré, como un mecanismo de promoción a la inversión, puesto que permite, digamos, gobierna las relaciones entre el inversionista y el país receptor de la inversión y suministra cláusulas de protección a los inversionistas, de forma que cada vez se demuestra que Colombia es un país serio, que Colombia es un país que está listo para recibir inversión extranjera directa en diferentes sectores. Ahora, como les explicaba, quisiéramos hacer una breve referencia a los instrumentos de promoción al comercio. Entonces, a la fecha, el Reino Unido y Colombia han suscrito 3 instrumentos que aplican ya sea al comercio, a la inversión o a las transacciones internacionales, como es el caso del convenio para evitar la doble tributación. Entonces, desde el Departamento de Comercio Internacional creemos que es importante hacer la diferenciación entre estos 3 instrumentos, pues muchas veces nos hemos dado cuenta que la comunidad empresarial puede confundirse al no saber qué instrumento aplicar o qué beneficios específicos reporta cada uno de estos instrumentos. De forma que en la medida en que conozcamos estos instrumentos, tendremos muchas más herramientas para implementarlos en nuestras operaciones y generar ahorros significativos. Ahora, nuevamente nos permitimos hacer una anotación importante, y es que la aplicación de cada uno de estos instrumentos debe hacerse a través de un análisis caso por caso, ya que cada transacción y operación tiene sus particularidades, por lo que desde nuestro lado les aconsejamos una evaluación y análisis legal, tanto del instrumento como de la operación concreta, para revisar la viabilidad de su aplicación y de los beneficios que allí se presentan. Entonces, queremos contarles que tenemos 3 instrumentos. El primero es el Acuerdo Comercial UK Países Andinos, UK Reino Unido, Países Andinos. Como les comentaba, el acuerdo comercial, digamos, se puede hacer diferentes referencias al acuerdo comercial. Lo llamamos Tratado de Libre Comercio, lo llamamos también Acuerdo de Continuidad Comercial, o lo llamamos Acuerdo Comercial, que es la forma un poco más técnica en la que nos gusta referirnos, pero todos estos nombres hacen referencia al mismo instrumento, que es el Acuerdo Comercial. Este acuerdo comercial fue firmado por los países andinos y el Reino Unido el 15 de mayo de 2019. Sin embargo, para Colombia entró en vigencia el 28 de junio de 2022. El segundo instrumento es el Acuerdo para evitar la doble tributación, que fue firmado el 2 de noviembre de 2016. Sin embargo, entró en vigencia el 1 de enero de 2020. Y el último es el Acuerdo Bilateral para la Promoción y la Protección de las Inversiones, que, como les comentaba, fue firmado en el 2010 y está vigente desde el 2014 y pues tiene diferentes ámbitos de aplicación. Rápidamente, para comentarles las diferencias entre cada uno de estos instrumentos. Lo primero es que el TLC, o Acuerdo Comercial o Acuerdo de Continuidad, es un acuerdo multipartes, en la medida que involucra al Reino Unido y por un lado, y por el otro lado, Colombia, Perú y Ecuador. Adicionalmente, este acuerdo replica en gran medida las disposiciones y compromisos establecidos por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países andinos, como lo veremos más adelante. De ahí que, digamos que conserva un poco la estructura del acuerdo de la Unión Europea y cubra temas como liberalización arancelaria, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras que ya les explicaremos más adelante. Respecto del convenio para evitar la doble tributación, como su nombre lo indica, este instrumento busca evitar la doble tributación. Sin embargo, únicamente fue suscrito entre Colombia y el Reino Unido. Es decir, aquí ya no estamos hablando de un acuerdo multipartes, y este convenio tiene un impacto significativo en la facilidad y eficiencia de hacer negocios entre el Reino Unido y Colombia, puesto que cubre impuestos sobre la renta en Colombia y los impuestos complementarios, y por el lado británico cubre impuestos sobre la renta, impuestos a las sociedades y ganancias de capital, y también involucra un mecanismo de colaboración entre autoridades tributarias para evitar la evasión y la elusión. Finalmente, tenemos el Acuerdo Bilateral de Inversión. Sobre este punto quisiera hacer 2 precisiones. La primera es que es un acuerdo que regula las relaciones entre el inversionista, que puede ser colombiano o británico, y el Estado en el cual establece su inversión, es decir, el Estado receptor de la inversión. Y tiene por objeto promover la inversión extranjera directa, garantizando normas para la protección de los inversionistas extranjeros al momento de desarrollar inversiones en el país receptor de la inversión. En resumen, hay unos instrumentos bilaterales, otros instrumentos multipartes. Olvidé mencionar que el Acuerdo Bilateral de Inversión es un acuerdo bilateral, como su nombre lo dice, no implica más países,
o otra conclusión es que es un instrumento con un alcance de aplicación independiente. El acuerdo comercial se refiere principalmente a temas de comercio exterior. El convenio para evitar la doble tributación cubre principalmente temas tributarios e impuestos, y el acuerdo bilateral de inversión cubre inversión extranjera, pero todos pueden ser aplicados en conjunto y esa es la gracia, que los conozcamos para que los podamos implementar de forma óptima en nuestras transacciones. Y bueno, como les decía, son aplicables a los flujos de comercio e inversión entre UK. Ahora quisiera pasar muy rápidamente también a la parte sustancial del acuerdo comercial antes de darle la palabra a mi colega Andrea Pérez. Importante saber los antecedentes y generalidades, como un poco las circunstancias geopolíticas más relevantes que nos van a servir para contextualizarnos de por qué estamos hablando de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y los países andinos. Bueno, básicamente mencionarles que en marzo de 2017 el Reino Unido anunció la salida de la Unión Europea y fue hasta 2019 que suscribieron un acuerdo de retirada con base en el Tratado de la Unión Europea. Este acuerdo de retirada entró en vigencia el 1 de febrero de 2020 y en esa fecha el Reino Unido se apartó de su condición de miembro de la Unión Europea como mercado único y unión aduanera. Bajo este acuerdo de retirada se establecen todas las políticas y condiciones jurídicas de salida del Reino Unido y se fija un periodo transitorio limitado que va hasta el 31 de diciembre de 2020. En el marco de este periodo transitorio, el derecho de la Unión Europea sigue aplicando, así como todos los acuerdos internacionales. Sin embargo, este periodo transitorio termina en diciembre de 2020, como lo mencioné, y a partir del 1 de enero de 2021, el Reino Unido sale oficialmente de la Unión Europea y se empiezan a aplicar los acuerdos de continuidad o todos los nuevos acuerdos que suscriba el Reino Unido de forma independiente y deja de aplicar la legislación de la Unión Europea. De ahí que sea tan importante que sepamos que estamos hablando de un acuerdo diferente al acuerdo de la Unión Europea. Si bien, como les va a explicar mi compañera Andrea Pérez, replica muchas de las cosas que estaban incluidas en el acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Ecuador y Perú, sí tiene algunas diferencias que podemos tratar más adelante. Sin embargo, igual se llama un acuerdo de continuidad. ¿Por qué le llamamos acuerdo de continuidad? Primero, porque guarda la misma estructura. Es decir, vamos a encontrar los mismos capítulos, vamos a encontrar, digamos, los mismos asuntos técnicos en medidas sanitarias, propiedad intelectual, mantiene las mismas reglas, guarda los mismos compromisos, las mismas listas de desgravación arancelaria y no propone reiniciar ningún plazo o periodo dentro del cronograma de desgravación. Entonces, básicamente lo que ocurrió es que a través de un texto corto se adoptó prácticamente todo el articulado de los anexos del acuerdo con la Unión Europea. Por eso hablamos de que es un acuerdo de continuidad, pero ya suscrito únicamente entre el Reino Unido y los países andinos. ¿Por qué es relevante tener un acuerdo con los países andinos? Entonces, a la fecha, el Reino Unido tiene 34 acuerdos de continuidad que fueron suscritos una vez salió de la Unión Europea. Y 5 de esos acuerdos de continuidad están en Latinoamérica y en el Caribe, cubriendo 24 mercados. 3 países andinos, 13 países del Caribe y 6 países de América Central. Y el acuerdo entre Reino Unido y los países andinos representa el 19% del total del comercio con los países de Latinoamérica y del Caribe. Por eso es tan importante y veamos la importancia de la suscripción de un acuerdo con los países andinos. Ya para finalizar, ¿a qué tenemos acceso o por qué es tan relevante que hablemos de un acuerdo de continuidad con los países andinos? Primero, porque tenemos acceso a más de 100 millones de habitantes, es el 16% de la población latinoamericana, representa el 12% del PIB en Latinoamérica, el 10% del comercio de bienes de Latinoamérica y vemos que existe una demanda en muchos digamos, sectores como automóvil. De tener este acuerdo, vamos a tener acceso a través de condiciones preferenciales a estos, digamos, productos con unos aranceles bastante reducidos que pues generan ahorros significativos al momento de implementarlos. Y finalmente son mercados, los países andinos son mercados en búsqueda de desarrollo en materia de infraestructura, servicios financieros, desarrollo de energías limpias y como lo vamos a ver más adelante, también el acuerdo implica beneficios en estos sectores. Ahora quisiera darle la palabra a mi colega Andrea Pérez. Andrés, si puedes prender tu cámara, yo voy a dejar de compartir pantalla y te doy la palabra para que continúes explicándonos la estructura del acuerdo comercial. Muchas gracias.
André, no te escuchamos. ¿Pueden escuchar? Sí, ahora sí te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias y perdón por el pequeño inconveniente. Bueno, como se ha mencionado, soy Andrea Pérez, oficial de Política Comercial para la región andina. Estoy basada en Quito y mi principal misión es apoyar al trabajo de Londres y de las embajadas británicas en Colombia, Ecuador y Perú en la implementación de este importante instrumento comercial, como es el acuerdo comercial entre el Reino Unido y los países andinos. Andrea ya les ha explicado un poco sobre lo que implica el acuerdo, pero quisiera pasar a explicarles un poco más sobre la estructura de este acuerdo y todas sus implicaciones. Bueno, primero que nada, como ya Andrea les mencionó, este es un acuerdo de continuidad, es decir, que adoptó prácticamente toda la estructura del acuerdo con la UE y eso lo convierte en un acuerdo amplio de comercio, un acuerdo que cubre todas todos los ámbitos del comercio entre los países, es decir, cubre el comercio de bienes y el comercio de servicios y todas las áreas que complementan o que están relacionadas con el comercio. En cuanto al comercio de bienes, bueno, lo principal es siempre la liberalización arancelaria, para lo cual también tenemos que tener normas o reglas de origen, aspectos de defensa comercial y temas de aduanas y facilitación del comercio. Y alrededor de esto también se cubren aspectos de barreras técnicas al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, que lo que buscan estos capítulos es evitar que estas medidas se conviertan en un obstáculo no arancelario al comercio y se establecen normas alrededor de esto. En cuanto al comercio de servicios, se establecen normas sobre el establecimiento de empresas en los respectivos países, servicios transfronterizos, en la presencia presencial de personas o de profesionales y también se establecen algunas cláusulas sobre comercio electrónico, que es un área moderna y que está cubierta en la mayoría de acuerdos comerciales. Como les dije, alrededor de esto existen las provisiones sobre propiedad intelectual, contratación pública, temas de competencia y de comercio y desarrollo sostenible que le convierten a este en un acuerdo moderno de comercio. Como todo acuerdo comercial, existen artículos que establecen los asuntos institucionales, es decir, de administración del acuerdo, y se establece un comité de comercio que básicamente es un foro intergubernamental que permite hacer un seguimiento adecuado de la correcta implementación de este acuerdo comercial. Se establecen mecanismos de solución de controversias en el caso de que exista alguna disputa entre las partes a fin de solucionarlo a tiempo y de manera correcta. Y un articulado sobre cooperación y asistencia técnica en las diferentes áreas del acuerdo que permite que esto vaya más allá de solo regir el comercio como tal, sino que los países puedan interactuar para generar un crecimiento del comercio y de sus capacidades. Como pueden ver, un acuerdo comercial es un instrumento que, más allá de firmarse entre países, se implementa a nivel de gobiernos, pero que es muy relevante, ya lo mencionó un poco Andrea Buitrago, pero quisiera enfatizar en el hecho de que la comunidad empresarial necesita conocer sobre estos acuerdos e involucrarse a través de dejar saber a sus gobiernos cómo están implementando este acuerdo, si si les ha sido de utilidad, si están haciendo uso de todos sus beneficios, puesto que a través de este foro intergubernamental, la idea es transmitir también la visión del sector privado y cómo esto puede servir para su crecimiento en los mercados correspondientes. Listo. Quisiera pasar entonces a explicarles un poquito más a detalle las principales áreas del acuerdo. No hablaré de todas, pero sí aquellas que creo que les puede ser de utilidad el día de hoy. Sobre el acceso a mercados en cuanto a bienes, como ya lo mencionó Andrea, no se modificaron, bueno, este acuerdo viene del acuerdo de la UE y lo importante y relevante que deben saber es que no se reiniciaron los cronogramas de desgravación arancelaria. Es decir, que hubo una continuidad y no se perdió aquello que ya venía desgravándose desde el acuerdo de la UE. Como podrán ver en esta figura que tengo aquí,
El acuerdo con la OE se implementó hasta aproximadamente, de hecho, mayo del 2021 para el caso de Colombia, y desde el 2022 se está implementando ya el acuerdo Reino Unido-Países Andinos. Pero como vemos aquí, existieron varios años o hitos ya en los que se dieron desgravaciones de productos importantes, como el año 2016, 18 y 2020, que permitió que varios productos ya del Reino Unido que ingresan a Colombia estén con 0% de arancel. Voy a mencionar solo algunos que los he descrito aquí en la lámina, que son vacunas, medicamentos, algunos vehículos, bienes de capital, turbinas, dispositivos electrónicos, productos de pesca, químicos, algunos alimentos, galletas. Bueno, es un sinnúmero de productos que ya tienen arancel cero gracias a este acuerdo comercial para ingresar a Colombia, y luego voy a hablar sobre lo contrario para ingresar de Colombia al Reino Unido. Ahora, gracias a esta continuidad, la desgravación se seguirá dando para productos que debían darse en años como el 2023, en el que se desgravarán otros productos clave dentro del intercambio comercial entre el Reino Unido y Colombia, como son premezclas para alimentación de animales, extractos de té, carne de cordero, miel, salvados, y un producto fundamental para la industria británica, que es el whisky y el vodka principalmente, llegan a cero en el año 2023. En cuanto a productos industriales, algunos productos que se desgravarán en ese año son los desechos farmacéuticos, colorantes, pinturas, ciertos jabones y detergentes. Bueno, es un listado bastante largo, algunos textiles y confecciones, y también quisiera mencionar que la totalidad de los vehículos llegan a arancel cero en el año 2023. En el año 2025 se desgravarán algunas preparaciones alimenticias para alimentación de animales. Perdón, ya se me pasó. Y finalmente, los productos que están como a un mayor tiempo de desgravación arancelaria son los productos agrícolas más sensibles, como la leche en polvo, quesos maduros y preparaciones para lactantes, que se van a desgravar en el año 2018. Pero realmente el mensaje que quiero transmitirles es que estamos cerca de que la gran mayoría de productos que van de Reino Unido a Colombia lleguen a arancel cero, y la mayoría ya están liberalizados. Eso en cuanto a los productos de Reino Unido a Colombia. Ahora, en cuanto a los productos de Colombia a Reino Unido, es importante mencionar que debido a que en su principio la Unión Europea consideró la diferencia de niveles de desarrollo con los países que estaba negociando y los países de la OE, la Unión Europea aceptó o brindó una liberalización mucho más acelerada con productos que se desgravaron a cero desde el inicio, y obviamente esto fue adoptado también por el acuerdo entre el Reino Unido y los países andinos. Entonces tenemos que el 100% de los productos industriales y de la pesca de Colombia y el 75% de los productos agrícolas ingresaron con 0% a la Unión Europea y al Reino Unido desde el año 2013. Y por ende, a partir del año 2022, en el que aplica ya el acuerdo de Reino Unido, la gran mayoría de productos que ingresan al Reino Unido ya no pagan arancel. Existen algunos productos que están, se desgravan o que no se reduce el arancel nunca, sino que básicamente siempre se tiene que pagar el arancel nacional, pero son pocos y ya les voy a mencionar más adelante. Y algo que sí es relevante es que, como sabemos todos, el principal producto de exportación de Colombia al Reino Unido es el banano, y el acuerdo de la UE tenía una liberalización progresiva que llegó a un arancel reducido, no a cero, en el año 2019, y el acuerdo entre el Reino Unido y los países andinos adoptó este mismo arancel reducido, que es de 75 euros por tonelada métrica, y es el arancel inferior con el que el banano de Colombia continúa entrando al Reino Unido a través de este acuerdo comercial de continuidad. Como les había comentado, aquí se encuentran los productos que fueron excluidos, es decir, que no se desgravan, y como vemos son solo
productos mínimos, son productos agrícolas que son bastante sensibles en los países y que prácticamente al ser agrícolas y primarios tampoco es que se exporta mucho, ¿no? Existe también un tipo de arancel que fue, o de preferencia que fue negociado en el acuerdo comercial con la UE y que fue trasladado también al acuerdo con Reino Unido, que se llama contingentes arancelarios. ¿Qué implica un contingente arancelario? Implica que básicamente los países establecen un volumen dentro del cual ese producto ingresa con preferencia arancelaria, principalmente 0%, y por encima de ese volumen, pues se paga el arancel nacional, que siempre es más elevado. Aquí tengo el detalle de los productos que tienen contingente arancelario. Estos son los contingentes que Colombia otorgó a favor del Reino Unido, que básicamente son productos, como ven, agrícolas. Siempre se negocia este tipo de cosas para productos sensibles, como el maíz dulce, hongos, helados, suero de mantequilla, azúcar, despojos de bovino, leche condensada, jarabes y azúcares. Pero lo importante de saber aquí es que estos contingentes no duran para siempre, la gran mayoría, solo unos poquitos, pero los que ven aquí que dice que se va a liberar en el 2023, 2028, son productos que a la larga básicamente van a estar liberalizados sin necesidad de estar preocupándose por el volumen del contingente. Y aquí vemos los contingentes que en cambio el Reino Unido concedió a favor de Colombia, que básicamente son igual agrícolas, hongos, maíz dulce, productos con alto contenido de azúcar, carne de bovino, leche condensada, ron igual azúcar y yogur. Esta presentación se las vamos a compartir. Yo sé que es mucha información, pero es básicamente queremos darles una visión general de que nomás cubre el acuerdo en cuanto a acceso a mercados. Ahora, como sabemos, siempre que se libera un mercado, a veces pueden existir sensibilidades o puede existir el temor de ciertos sectores nacionales de verse afectado y todos los gobiernos quieren tener la posibilidad de proteger de alguna manera estos sectores porque podrían verse afectados en un cierto periodo de tiempo. Entonces, el acuerdo cubre también y se mantuvo las medidas de defensa comercial que existían, empezando por el hecho de que no limita la posibilidad de usar medidas de defensa comercial establecidas por la OMC, como son medidas antidumping, medidas compensatorias y salvaguardias. Algo que creo que es relevante para el mercado colombiano conocer es que el acuerdo con la Unión Europea brindaba a los países de la Unión Europea o al bloque como tal la posibilidad de restablecer el nivel más alto del banano bajo ciertas condiciones que representaban básicamente si en un cierto año Colombia, por ejemplo, exportaba mucho más de un nivel establecido del banano en un cierto tiempo, la Unión Europea tenía el derecho de analizar el caso y elevar nuevamente estos aranceles. Pero esta posibilidad acabó en el acuerdo con la UE en el 2019 y por ende no fue trasladada al acuerdo con Reino Unido. Por ende, el Reino Unido no puede establecer ningún tipo de salvaguardia o mecanismo del banano para el banano de Colombia exportado al Reino Unido. Existe también la posibilidad de establecer una salvaguardia bilateral, que es básicamente restablecer el arancel más alto cuando cierto producto está con riesgo de daño o con daño comprobado. Y una salvaguardia agrícola que es de beneficio solo para los países andinos. Y que en el caso de Colombia puede aplicarse para los productos agrícolas más sensibles, como la leche en polvo, la leche evaporada, el suero de leche, los quesos maduros y las preparaciones alimenticias, tanto para lactantes como ciertas preparaciones para animales. Esta salvaguardia agrícola es bastante efectiva porque se aplica de manera inmediata sin ningún documento que demuestre daño, sino simplemente cuando se eleva ciertos niveles o volúmenes de importación. Ahora, es importante que conozcan que para aplicar o para que una empresa pueda hacer uso o reclamar estas preferencias arancelarias, tiene que demostrar que el producto es originario de Colombia, en este caso, para entrar al Reino Unido, o si fuera lo contrario, del Reino Unido para entrar a Colombia. Y para eso el acuerdo establece lo que se llaman reglas de origen. Las reglas de origen, si son empresas que ya han estado acostumbradas a hacer negocios entre
entre la UE y Colombia o entre Reino Unido y Colombia, básicamente se trasladaron las mismas reglas que existían en el acuerdo con la UE. No hubo cambios como tal de reglas y se mantuvieron las mismas pruebas de origen, que son los documentos que sirven para que la empresa declare que está cumpliendo con esas reglas de origen. Ahora, es importante destacar que la acumulación de origen, que es la posibilidad de utilizar bienes que provienen de otros países como si fueran originarios de Colombia o del Reino Unido para poder integrarlos en un nuevo producto que irá a los mercados de este acuerdo, se mantiene. Por ejemplo, Colombia y el resto de países andinos pueden seguir acumulando con Centroamérica, con Bolivia y Venezuela. Y lo que se hizo para no perder estos flujos comerciales o dinámicas comerciales que ya existían con la UE, es que se permite en el acuerdo la acumulación comercial también con los países de la Unión Europea y tanto por parte de los países andinos como por parte del Reino Unido. Para poder demostrar también que existe este origen o que estamos cumpliendo con las reglas de origen, dentro del acuerdo tienen que saber que tiene que existir un tránsito directo. Eso quiere decir que si se exporta de Colombia al Reino Unido, tiene que llegar directo y si hace tránsito por algún país, no puede salir de custodia aduanera en ese tercer país. Pero algo que se implementó en este acuerdo para, una vez más, no perder las dinámicas que ya existían, es que cuando se hace tránsito y se queda en custodia aduanera de algún país de la Unión Europea, las empresas pueden hacer operaciones que van un poquito más allá de lo permitido, es decir, que pueden dividir la mercancía, pueden hacer operaciones de marcado y de etiquetado, que al hacerlo pasando por otros países no es permitido. En cuanto a las pruebas de origen, bueno, cada país tiene sus normas y sus autoridades que las emiten. En el caso de Reino Unido es la aduana de Reino Unido, que es el HMRC, pero también han delegado esta posibilidad a las cámaras de comercio en las diferentes ciudades. Y en el caso de Colombia, entiendo que lo hacen a través de la DIAN con lineamientos también del Ministerio de Comercio. Pero como ven aquí, se puede seguir utilizando el Euro 1 o la declaración en factura, que implica que una autodeclaración del exportador en el que puede poner en la factura o en cualquier documento comercial una declaración que demuestre que está cumpliendo con las reglas de origen. Eso, con eso terminaría la sección de comercio de bienes, que creo que es lo que más relevante debían saber. Y me gustaría con esto pasar al comercio de servicios. En cuanto al comercio de servicios, si bien los servicios no son tangibles y son un poquito más difíciles de entender, es importante que sepan que existe toda una sección en el acuerdo en el que se establece la liberalización de ciertos bienes y ciertas reglas sobre trato nacional. Esto implica que existen listas que a veces son difíciles de interpretar, pero de manera general es importante que la comunidad empresarial sepa que esto existe, porque en muchos de los sectores están bastante liberalizados en el acuerdo y esto quiere decir que tanto Reino Unido como Colombia no deberían poner trabas ni poner limitaciones para el establecimiento de empresas que proveen servicios o para la presencia de profesionales o para brindar servicios transfronterizos, porque todo esto cubre el acuerdo a través de unas listas de compromisos. En estas listas es el de trato nacional, que implica el dar un trato similar a los proveedores y empresas nacionales y extranjeras. Salvo que existan reservas de trato nacional en las listas del acuerdo, no debería existir esta discriminación y es por tanto importante que puedan saber cuáles servicios están cubiertos en el acuerdo y que puedan recurrir a que alguien les apoye si es que sienten que el acuerdo podría ayudarles a tener un mayor acceso al mercado a los mercados que están implicados en este acuerdo. Igual se establecen reglas sobre acceso a mercados que implica que no pueden ponerles limitaciones salvo que estén explícitamente detalladas en las listas de los acuerdos y servicios muy relevantes como servicios financieros, servicios profesionales, transporte marítimo y distribución, entre otros, están
bastante liberalizadas en el acuerdo, con ciertas restricciones que es importante analizarlas de caso por caso. También el acuerdo permite la presencia temporal de profesionales, de esto ya les vamos a explicar un poco más a detalle, pero implica que los profesionales de un país pueden permanecer en el otro, que son parte del acuerdo, por un periodo de hasta 6 meses ininterrumpido para trabajar en proyectos que pueden llegar hasta 12 meses. Y esto está permitido a través del acuerdo y lo regula el acuerdo, lo cual es un beneficio bastante importante. Y también establece un diálogo sobre inversiones para monitorear cómo ha crecido estas y qué podría estar limitando las mismas. No es un acuerdo para la protección de inversiones, pero sí a través del mismo acuerdo comercial se puede promover las inversiones también, como lo vemos. Finalmente, quisiera comentarles un poquito, para no extenderme mucho, sobre los otros aspectos que ya había mencionado que son como transversales al comercio y que están implicados también en el acuerdo. El uno es el de propiedad intelectual. El acuerdo recoge todos los compromisos de los ATPIC. Para los que no están al tanto de qué son los ATPIC, es el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el acuerdo. Son convenios multilaterales. Y todo esto está recogido por el acuerdo y en algunos casos también podríamos decir que es un ATPIC más, porque los países se comprometen a todo lo de los ATPIC y tienen otros compromisos también, como por ejemplo el proteger las indicaciones geográficas, que para productos bastante relevantes como por ejemplo el whisky y otros productos agrícolas, porque Colombia también ha hecho un gran esfuerzo por establecer indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Esto, el acuerdo permite la protección en los respectivos mercados de estas indicaciones geográficas. En cuanto a la contratación pública, parece simple, pero es bastante importante. Lo que hace el acuerdo es principalmente, uno, establecer normas y compromisos de transparencia y de difusión. Es decir, que Colombia se beneficia de saber exactamente qué proyectos y en qué páginas está publicado y qué proyectos de contratación pública el Reino Unido está emprendiendo y viceversa. Y lo que establece también es el trato nacional. Esto se establece porque la gran parte de los países alrededor del mundo utiliza la contratación pública como un mecanismo de desarrollo también. Entonces, muchas veces se tiende a dar tratamientos preferenciales o algunos beneficios a las empresas nacionales, y lo que se busca a través del acuerdo es que ese mismo trato que se le da a las empresas nacionales se les dé también a las empresas que forman parte del acuerdo, es decir, que Colombia debe dar trato nacional a las empresas británicas y Reino Unido trato nacional a las empresas colombianas para participar en procesos de contratación pública. Existen ciertas limitaciones. La más importante es que existen lo que llamamos umbrales, que son valores establecidos en el acuerdo y que por encima del umbral los gobiernos están obligados a dar trato nacional, y para aquellos proyectos que están por debajo del umbral, que se entendería que son más pequeños, no están obligados a dar trato nacional. Y finalmente quisiera pasar a comentarles un poco lo que es comercio y desarrollo sostenible. Es un capítulo entero en el acuerdo que está destinado a establecer básicamente normas que impidan que los países partes del acuerdo reduzcan o desmejoren aquellas normas relacionadas con los derechos laborales y medioambientales, con el objetivo de favorecer el comercio. Es decir, que no impide que la intención de los países de aumentar su comercio no vaya en detrimento de todas las normas relacionadas con el desarrollo sostenible. Y eso brinda un equilibrio muy adecuado que para el Reino Unido es fundamental. En definitiva, y solo para resumir estas áreas que hemos comentado, quisiera decir que principalmente con este acuerdo de continuidad se ha logrado un acceso preferencial continuado. Es así que las empresas del Reino Unido y de Colombia pueden seguir beneficiándose de un acceso preferente, y se flexibilizaron reglas de origen, como ya les mencioné, para mantener la integración con la Unión Europea y sus cadenas de valor. También permite la transparencia. El acuerdo nos brinda normas claras y un foro de diálogo que es bastante relevante para monitorear los compromisos del acuerdo.
y se conserva herramientas y excepciones para proteger los sectores más sensibles de cada una de las partes. Desarrollo sostenible, que ya no quisiera mencionar mucho más allá, pero sí el destacar que para el Reino Unido este se convierte en un capítulo fundamental para los objetivos de crecimiento verde y para impulsarlos a través de temas de cooperación. Y existe la posibilidad a través de los mecanismos institucionales del acuerdo de llevar este acuerdo comercial mucho más allá de que se quede en papel, llevarlo a la práctica y que empiece a generar realmente un crecimiento entre los dos mercados y en este caso el mercado ampliado de los países andinos. Eso es lo principal que queríamos que conozcan sobre el acuerdo y hemos elegido también unos pocos sectores en el que queremos mencionarles solo algunos beneficios de los principales que hemos podido identificar, porque creemos que son sectores del público que tenemos actualmente y que puede ser de su interés. Con eso quisiera darle la palabra primero a Andrea Buitrago nuevamente. Muchas gracias, André. ¿Puedes confirmarme que me escuchas bien? Sí, Andrés, te escucho bien. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu presentación y qué importante que ahora hablemos de los beneficios. Como les decía, estos son solamente algunos de los beneficios de los muchos que reporta y nuevamente los invitamos a que cada una de sus operaciones o de los productos que ustedes quieran importar o exportar, ya sea desde Colombia o desde el Reino Unido, hagan un análisis con base en la partida arancelaria y pues vean los cronogramas de desgravación y puedan determinar si los beneficios les son aplicables. Como les decíamos, identificamos un par de sectores que creemos que son relevantes para la audiencia con la que compartimos esta información hoy. En el sector agrícola queríamos compartirles un par de beneficios. En principio, la mayoría de los productos más exportados por Colombia hacia el Reino Unido ingresan libres de aranceles al territorio de UK. Entonces acá tenemos, digamos, los productos más exportados por Colombia, es el café, las frutas, las verduras, las flores, los bananos, el aceite, y la mayoría de estos productos, y bueno, también teniendo en cuenta su partida, van a ingresar libres de aranceles al territorio de UK. Adicionalmente, como lo mencionaba mi colega Andrea, los demás productos agrícolas de interés se benefician de contingentes arancelarios, es decir, existe un límite, generalmente es por peso, bajo el cual ingresan libres y después existirá un arancel mucho más reducido para la exportación, digamos, para las operaciones de comercio exterior de estos productos. También quisiéramos mencionar que el acuerdo involucra un capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, y este capítulo abarca compromisos para facilitar y garantizar la seguridad en el comercio de bienes agrícolas y agroindustriales, y aquí es cuando empiezan nuestras agencias técnicas de cada uno de los países a involucrarse, puesto que digamos que su misión es garantizar la seguridad en todos los productos que hagan parte de las operaciones de comercio exterior. Adicionalmente queremos mencionar que los productos agrícolas claves para el Reino Unido, incluyendo los productos lácteos, la carne, el tocino, fiambres, así como otros productos con alto contenido de azúcar, se benefician de contingentes arancelarios en virtud del acuerdo, y esto permite que, como les mencionaba, algunos volúmenes ingresen sin pagar aranceles. Sin embargo, reiteramos que algunos productos sensibles siguen siendo excluidos de la liberalización arancelaria y pues esto hace parte de la política comercial de cada país, tanto de Colombia para el Reino Unido. Adicionalmente queremos mencionar una breve referencia a la agricultura y la pesca, puesto que representan el 7 y 10% del PIB en los países andinos, y la demanda por mayor productividad y competitividad está fomentando la adopción de tecnologías e insumos agrícolas, y bajo este acuerdo las tecnologías agrícolas, la maquinaria, los fungicidas procedentes del Reino Unido, digamos la mayoría, pueden ingresar a los países andinos libres de aranceles. Entonces, importante que como les mencionábamos no cambiaron respecto del acuerdo con la Unión Europea. También las harinas y preparados para alimentación animal próximamente alcanzarán un arancel de 0% para acceder al mercado colombiano. Obviamente esto depende de sus ingredientes, y pues digamos que es necesario mirar la partida arancelaria, pero como un comentario general, estos productos también ingresarían libres de aranceles. Y acá quisiéramos hacer la mención al whisky, y es que el whisky también se beneficiará de arancel 0% en Colombia. Este es un producto bastante importante para el Reino Unido, por lo cual consideramos que era importante mencionar. Andrés, si me ayudas, porfa, pasando al siguiente sector.
Listo, perfecto. En materia de servicios profesionales, queríamos mencionar 3 puntos. El primero es que el acuerdo prevé un grupo de trabajo para que los servicios profesionales dentro del marco del TLC existan una homologación o reconocimiento mutuo para estándares de licenciamiento. Es decir, esto es un grupo de trabajo que permite tener una conversación abierta y determinar las necesidades que se están identificando en el mercado para la homologación de títulos. Por ejemplo, si algún profesional de Colombia va a participar o quiere, digamos, mantener su profesión en el Reino Unido, que en el Reino Unido esto también pueda mantener su profesión a través de una homologación de reconocimiento mutuo. Para esto, como les decimos, hay un grupo de trabajo. El segundo punto es que no hay restricciones a servicios de consultoría, call center, traducción en línea, servicios de procesamiento. Como saben, digamos, los servicios no están grabados con el arancel. Sin embargo, sí se pueden, sí algunos servicios pueden ser sujetos de algunas restricciones. Sin embargo, estos servicios que ven en pantalla, como consultoría, call center, traducción, procesamiento de datos, no hay ningún tipo de restricción y, digamos, tanto Colombia como el Reino Unido han sido bastante abiertos para permitir que se puedan prestar estos servicios en los 4 modos de suministro que explicó mi colega Andrea Pérez. Y el último punto es la inclusión de servicios de valor agregado en las telecomunicaciones y en la mejora en el acceso que tendrán los colombianos bajo la categoría de proveedores de servicios bajo contrato, profesionales independientes y persona visita breve negocios. Entonces, como saben, digamos, el acuerdo está bastante abierto para los servicios. Nuevamente, los servicios también es importante identificarlos porque en un servicio hay toda una cadena de suministro en la que participan diferentes actividades. Entonces, desde nuestro lado les sugerimos pues revisar exactamente cuál es la actividad, exactamente cuál es el servicio y sobre esa base mirar las restricciones, pero lo que sí les podemos garantizar es que para el Reino Unido, digamos, casi no hay restricciones, obviamente dependiendo de ciertos sectores sensibles. Y si me ayudas, porfa, la próxima diapositiva en materia de servicios financieros. Primero, comentarles que el Reino Unido cuenta con el mercado financiero más grande de toda Europa. En la Bolsa de Londres es un referente mundial y es considerada la más importante de la región por su volumen y las transacciones en el mercado bursátil. Entonces, ¿qué pasa? En el sector de servicios financieros, en este momento se está dando una apertura gradual del sector. Entonces, básicamente, se están revisando qué tipos de transacciones y qué tipo de servicios financieros para, digamos, a través de los mecanismos institucionales como el Comité de Comercio, determinar la apertura gradual del sector y lograr la eficiencia como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías. Aquí también hacemos un breve comentario que el día de hoy se expidió la regulación de Open Banking en Colombia y esto es un mercado bastante interesante también para el Reino Unido porque le permitirá a los desarrolladores de este tipo de servicios del Reino Unido venir a apoyar al mercado colombiano para implementar digamos, esta regulación y para hacer cada vez más el Open Banking la normalidad en las transacciones bursátiles. Entonces, nuevamente, los alentamos a revisar muy bien las actividades y los servicios y a revisarlo en el cronograma, en las listas de compromisos que, a pesar que pueden ser un poco técnicas, casi no hay restricciones por parte de Colombia y del Reino Unido. André, te doy la palabra para que continúes con los demás sectores. Gracias, André. Otros de los sectores que hemos identificado como relevante para explicar un poco más del día de hoy, tanto por cómo está creciendo en Colombia, como por el hecho de que existe una gran capacidad del Reino Unido de proveer servicios en esta área, es el sector de infraestructura. Quisiera empezar por mencionar el tema de bienes involucrados en este sector, que es básicamente maquinaria pesada y de construcción, que está ya desgravado a cero totalmente, así como las grúas y volquetes, que algunos están ya con cero arancel y otros se terminarán de liberalizar en el año 2023. En cuanto a los servicios alrededor de este sector, como ya les habíamos mencionado, creo que lo fundamental es mencionar la posibilidad que te da el acuerdo de lograr una permanencia temporal de profesionales que podrían ser arquitectos e ingenieros para brindar servicios en proyectos que pueden ir hasta 12 meses con una permanencia ininterrumpida de hasta 6 meses. Y la liberalización de servicios de arquitectura y de ingeniería sujeto a ciertas condiciones establecidas en el mismo acuerdo, como el reconocimiento de títulos, pero que el mismo acuerdo te establece
yo llamaría algo así como el empuje para que las partes se sienten a conversar y solucionen esto que a la larga se puede convertir no en una restricción, pero sí en una limitación que puede ser superada. También permite la cooperación y el diálogo para promover, como ya lo dije, el reconocimiento mutuo de títulos y asegurar trato nacional en proyectos de contratación pública relacionados con este sector que está incluido en el capítulo de contratación pública. Otro sector a destacar es del sector es el sector de energías renovables, en donde pueden encontrarse productos y servicios como productos con eficiencia energética, vehículos de baja emisión, bioenergía, offshore wind, onshore wind, energía solar. Y sobre esto es importante destacar que las turbinas y paneles y la maquinaria que implicada en este sector ingresa con 0% de arancel y que los automóviles eléctricos para ingresar de Reino Unido a Colombia, la gran parte de ellos están desgravados y se terminarán de liberalizar dependiendo del tipo de vehículo o de carro en el 2023. La liberalización de servicios relacionados con, perdón, está un poco loca mi computadora. La liberalización de servicios relacionados con consultorías y con temas ambientales están implicados y están establecidos en las listas del acuerdo. Y a través del título de comercio y desarrollo sostenible se establece también el diálogo y la cooperación entre las partes para potenciar el intercambio y el acceso de bienes y servicios ambientales, que es un tema que está en boga, que se lleva en los temas multilaterales también, pero que a través del acuerdo también se pretende promoverlo. Finalmente, el sector de tecnologías de la información. En cuanto a bienes, igual saber que todos los ordenadores móviles y las tecnologías de la información están desgravadas a cero. Comentarles algo que ya les comentó un poco Andrea, que es que los profesionales en el sector de informática y conexos pueden permanecer y tener una presencia temporal. Los servicios de telecomunicaciones, en el acuerdo se estableció un entendimiento entre las partes para facilitar y sobre todo para entender bien qué está implicado en este sector y evitar prácticas anticompetitivas en este sector, porque en muchos países existe una regulación importante del gobierno en estos sectores, pero respetando la legislación también se promueve que haya una liberalización en este sector. Y el acuerdo también establece prácticas sobre y cooperación en cuanto al comercio electrónico para que las partes puedan entender mejor, promover la transparencia, la protección de datos personales y así facilitar el comercio, sobre todo transfronterizo, de servicios y sin papeles. Eso es lo principal que queríamos presentarles. Como les habíamos comentado, esta presentación será enviada a todos los participantes para que puedan utilizarla, por lo que nos hemos permitido también dejar al final ciertas herramientas que les pueden servir para consultar, por ejemplo, cómo ingresar de los países andinos al Reino Unido. En esta herramienta justo de aquí van a poder encontrar cuáles son los aranceles, las reglas de origen e incluso los reglamentos que necesitan cumplir. Igual acá abajo lo contrario, cómo ingresar del Reino Unido a los países andinos en el caso que haya el interés de conocer, y varias páginas aquí abajo sobre el acuerdo comercial, tanto en inglés como en español, donde van a encontrar detalles específicos sobre sectores, contactos sobre a quién recurrir en el caso de que tengan alguna consulta. Y hemos trabajado también junto con el Observatorio de Política Comercial del Reino Unido en elaborar un manual sobre reglas de origen. Quieran consultarlo. Eso sería todo de nuestra parte. Nuestros contactos están aquí al final y espero que esta información les haya sido de utilidad. Ha sido un gusto de nuestra parte. Eso sería de nuestra parte y quisiera dar el paso ahora a Angélica Camacho de ProEcuador para que siga dándoles información muy relevante. Por favor, Angélica, si eres tan amable, enciende tu cámara para probar que todo esté correcto y que puedas seguir adelante.
Hola, Andrea, mil gracias. Solo para corregir muy rápido, de ProColombia, no de ProEcuador. Totalmente, perdónenme, es que es como No te estoy en Ecuador, preocupes. es lo primero que se me viene a la mente, mil Tranquila, disculpas. no te preocupes. Voy a compartir muy rápido mi pantalla. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica Camacho, yo soy asesora de exportaciones de ProColombia en la oficina de Reino Unido. Estoy basada acá en Londres. Para los que no conocen qué hace ProColombia o qué es ProColombia, nosotros somos la agencia de promoción del gobierno colombiano encargados de la promoción de 3 ejes en particular, de las exportaciones no mineras, de la inversión extranjera a Colombia y del turismo internacional. Que buscamos particularmente en el área de exportaciones, que es en el área en el que yo trabajo, es mostrarle al mundo que nosotros somos unos proveedores de bienes y servicios de alta calidad y que somos un destino atractivo para hacer negocios. Adicionalmente, nosotros estamos encargados de la marca País, que funciona más como una especie de sombrilla para todos los ejes en los que nosotros trabajamos. Voy a empezar con un poco de información general del Reino Unido. Tanto Andrea Buitrago como Andrea Pérez han contado un poco sobre el país, por lo cual no me voy a demorar mucho. Ya hemos hablado que es la quinta economía más grande del mundo, es un país con alto poder adquisitivo. Es importante tenerlo en cuenta, como ellos lo mencionaban, para todo el tema del aprovechamiento del TLC, es que es un mercado bastante atractivo para las empresas colombianas. Importante saber que el servicio es una de las fuerzas motrices, es la fuerza motriz de su economía, y algo que es muy importante tener en cuenta es que el Reino Unido es étnicamente diverso. Un poco alrededor del 85% son descendientes europeos, pero también cuenta con una población tanto con más de ascendencia africana, de la India, de Bangladesh, que es un poco la herencia que tuvieron como imperio. Eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer negocios, dado que hay una mayor cercanía con esas regiones en el mundo. Latinoamérica sigue siendo muy nueva para el Reino Unido, pero sí hemos encontrado que cada vez hay más interés de hacer negocios con la región y de conocer qué tenemos para ofrecerles. Acá hay un poco de información general. Acá vale la pena destacar ciertos datos que me parecieron interesantes en cuanto a los consumidores y a los hogares en el Reino Unido. Casi el 50% de los hogares en el Reino Unido son o personas solteras o parejas que no tienen hijos, que de pronto es bastante interesante entenderlo frente a cómo nosotros de pronto estamos acostumbrados a los hogares en Latinoamérica. El idioma oficial es el inglés y me gusta mencionarlo porque es clave entenderlo cuando queremos hacer negocios en el Reino Unido, y es tanto que las personas que están interesadas en hacer negocios lo hablen muy bien, que las páginas web de las empresas interesadas estén en este idioma y que todo el material que se envíe o que se comparta con los potenciales compradores estén en este idioma. Unas características del mercado. Entonces, el sector del agro representa el 0.6% del PIB acá en el Reino Unido, produce el 60% de su demanda alimenticia, sobre todo en el sector de verduras. En el sector de frutas es donde vemos que hay mayor importación de productos y es donde nosotros hemos encontrado que nuestras exportaciones son bastante exitosas en ese sector, y adicionalmente es donde también vemos gran oportunidad, y esto lo veremos más adelante. El Reino Unido es uno de los mayores productores del mundo, en ciertas industrias en particular, aeroespacial, farmacéutica, sobre todo ahora en todos los temas de energías renovables. Es uno de los países pioneros. Es un país que depende bastante del comercio internacional. El comercio exterior representa el 55.5% de su PIB, lo representó en el 2020, y es el quinto importador de bienes a nivel mundial. Entonces es un país que realmente, y tras la salida de la Unión Europea, ha sido parte de su política relacionarse con nuevas regiones, nuevos países con los que quieren hacer negocios. El transporte marítimo es clave para sus exportaciones e importaciones. Es una sociedad de consumo masivo. El consumo ecológico y responsable, y ahorita ligándolo mucho como lo que Andrea Pérez nos contaba del capítulo y de la sección de sostenibilidad, es algo que tal vez yo haré mucho énfasis en esta presentación, y es porque es algo que nosotros estamos viendo en el día a día y en las oportunidades comerciales, que es lo que está liderando la conversación tanto con los compradores, con los consumidores y en general con la búsqueda de productos que ellos están teniendo.
Obviamente el precio es fundamental y sobre todo en las circunstancias actuales en las que estamos, pero calidad, diseño, marca, beneficios y sobre todo lo que está, esos productos, ese impacto que está teniendo en el medio ambiente son fundamentales para los compradores. Adicionalmente, es clave contar con las certificaciones tanto de calidad como en temas medioambientales y de responsabilidad social. Acá no es simplemente que nosotros digamos que somos sostenibles o que tenemos un empaque reciclable, sino que también podamos demostrarlo y que podamos garantizar que esas condiciones se están cubriendo. ¿Qué buscan los compradores británicos? Y aquí voy a hacer un poco más de énfasis. Las prácticas de sostenibilidad, esto está yendo a todos los niveles, digamos que tanto del consumidor final, de los compradores, y se va alimentando y no sabemos bien quién es el que está realmente llevando la conversación, pero cada vez los consumidores están buscando más ese tipo de productos y asimismo los supermercados, por ejemplo, que es donde se vende el 80% de la comida de este país, están tomando medidas en el asunto. Entonces, recientemente en la COP26 que se dio en Escocia el año pasado, los supermercados en conjunto con WWF lanzaron una iniciativa de que van a disminuir su impacto ambiental en el 50% para el 2030. Esto tiene unas implicaciones bastante grandes en toda la cadena de suministro y donde están buscando que en menos de 10 años el 100%, por ejemplo, de sus empaques sea totalmente reciclable. Estos son impactos que se van viendo en la cadena y donde nosotros como país proveedor para una economía como estas tenemos que revisar cómo está, cómo está nuestro producto y cómo está lo que nosotros queremos ofrecer para un mercado que la sostenibilidad, donde la sostenibilidad es así de importante. Todo el tema de huella de carbono, empaques, prácticas sostenibles en cultivos, uso del agua, etcétera, desgaste del suelo. El impacto socioeconómico, una parte es la parte ambiental, pero también la parte económica y social es lo que hemos visto que realmente está llevando a la conversación y donde se valora mucho y donde se está dispuesto a pagar un precio adicional por tener este tipo de productos. Obviamente estamos entrando a una situación difícil de inflación y donde realmente no sabemos bien cómo va a tener este impacto en los consumidores, pero estamos viendo que generaciones mucho más jóvenes y también, sobre todo, personas con alto poder adquisitivo realmente están tomando estas decisiones informadas de optar por comprar un producto que sea fair trade, de comercio justo y que tiene un plus adicional, pero están garantizando que los productores estén recibiendo este premium. Adicionalmente, como les comentaba antes, la importancia de las certificaciones. Acá algunas de estas que están enunciadas como Global Gap, Rainforest, Fairtrade, muchas de estas están muy enfocadas al sector agro, pero es donde nosotros también hemos visto que es donde las exigen muchísimo más. IPRC y FSC 22000 particularmente para productos ya empacados o empacadores. ¿Qué hemos visto en las tendencias de consumo? Ya, pues, digamos que la parte ecológica lo hemos mencionado bastante, pero pues el 65% de los consumidores quiere tener un impacto positivo en el medio ambiente. Esto definitivamente está generando un impacto en las decisiones que está tomando el gobierno y las decisiones que están tomando los compradores. El comercio electrónico, que también fue uno de los capítulos que vimos que está incluidos en el TLC, ha sido clave, no solo obviamente ha crecido después de la pandemia, pero en el Reino Unido no fue algo que tomó por sorpresa, es algo que ha venido sucediendo en los últimos años y ha sido bastante fuerte, desde hacer mercado completamente por internet hasta comprar cualquier tipo de producto que llega al siguiente día con excelente servicio, con devoluciones fácil de hacer devoluciones. Amazon y eBay son las páginas top 10 de las páginas más visitadas en este país. Otra de las tendencias que hemos visto de consumo y que de alguna forma afecta a países como productores como nosotros o terceros países es el hecho que los consumidores tras el COVID están más interesados en buscar productos británicos. Podemos verlo inicialmente como una amenaza como un país productor tercero, pero también lo podemos ver como hay ciertos productos que definitivamente no se van a poder producir en el Reino Unido, por lo menos en los próximos años, y son los productos donde muchas veces nosotros somos fuertes. En el caso de flores, no hay una producción local, pero nunca que va a lograr abastecer. Adicionalmente, y como temas interesantes a tratar es el tema de el interés cada vez de las generaciones más jóvenes de no gastar tanto en productos físicos, sino también
gastar dinero en experiencias. Esto lo vemos tanto en los millennials como en las generaciones mucho más jóvenes. Y otro de los puntos principales que estamos viendo y que sobre todo en estas generaciones que les comentaba es comprar de marcas donde realmente haya una plena confianza, y esta confianza va también relacionada a los procesos que están teniendo, la proveeduría que tiene, el trato a sus trabajadores, el trato a sus proveedores. Cada vez las generaciones más jóvenes están siendo mucho más conscientes del impacto que están teniendo sus decisiones de compra. Listo. Ahora voy a pasar también un poco rápido por este contexto de mercado, dado que también Andrea Buitrago inicialmente lo comentó. Estas son las cifras DANI. Nosotros el año pasado tuvimos un muy buen año comparado al 2020. Obviamente el año de COVID pues, es un año, digamos que fácil de comparar y ver un crecimiento, pero tuvimos un crecimiento del 20% del total de las exportaciones. Nosotros obviamente nos concentramos mucho más en las exportaciones no mineras. El caso del Reino Unido es un caso muy interesante porque es un caso donde las exportaciones no mineras pesan mucho más que las exportaciones mineras, y eso ha venido también siendo resultado de la decisión del Reino Unido de decarbonizar la economía. ¿Cuáles fueron los crecimientos más relevantes que vimos en el 2021? Está el café y sus derivados, las flores frescas, material promocional, estos particularmente globos para fiestas, frutas frescas, donde el aguacate es uno de los principales, de los protagonistas de este crecimiento, textiles y muebles de oficina. Acá en una distribución por cadena productiva, obviamente más del 90% de nuestras exportaciones, cerca del 93% de nuestras exportaciones no mineras están concentradas en el sector de agro. Esto no es una sorpresa, es un sector que es muy fuerte en Colombia y donde nosotros estamos muy bien posicionados acá en el Reino Unido. El 45% de esas exportaciones de agro están concentradas en banano. Nosotros somos el 30%, tenemos el 30% del mercado del banano en el Reino Unido. De alguna manera es muy fácil encontrar bananos colombianos y creo que los encuentra uno en todos los supermercados. Café está muy fuerte, estamos en el top 6 de proveedores en el Reino Unido, y en flores somos el tercer proveedor más grande. Vamos creciendo bastante en aguacate, ya estamos entrando entre el top 8, top 10 de los proveedores más importantes acá en el país. Interesante y hacer foco, aunque las exportaciones no agro no tienen un peso porcentual tan grande en el total de las exportaciones no minera. Hemos visto que ha habido un crecimiento el año pasado, un crecimiento de casi el 42% de estas exportaciones en sectores como manufactura, sistema moda y subsectores dentro de ciencias de la vida. ¿Cuáles son los sectores que nosotros, desde nuestra perspectiva comercial y nuestra experiencia que vemos en el día a día de qué es lo que están buscando los compradores, cuáles son estas oportunidades que nos llegan a nosotros y donde nosotros buscamos cómo conectarlo con la oferta colombiana? Uno de estos es el sector de frutas exóticas. Este fue un sector que tuvo una gran afectación durante la pandemia. ¿Por qué? Porque es un producto que realmente tiene mayor fuerza en el sector HoReCa. Se usa mucho para postres, para cócteles, se utilizan en restaurantes y hoteles, por lo cual durante todo el cierre que hubo durante el 2020 y parte del 2021, las exportaciones cayeron bastante. Sin embargo, hubo un repunte y realmente la gente, al abrir de nuevo la economía, quiso salir más y vimos inmediatamente ese aumento en las exportaciones, no solo como a los niveles que habían antes, sino inclusive un mayor incremento adicional con nuevas frutas exóticas, donde la gulupa, la granadilla, la pitaya están siendo protagonistas. También el tema de beneficios nutricionales, tras la pandemia hay un interés también de consumir productos que sean mucho más beneficiosos para la salud. Acá, como les comentaba, es clave contar con las certificaciones. Frutas exóticas tiene una participación muy pequeña en supermercados, pero la entrada a supermercados es donde las certificaciones son muchísimo más exigentes. Sin embargo, esto se mueve mucho más en el sector de los mercados que van a los restaurantes y a los hoteles. ¿Cuál es una de las recomendaciones en este sector que nosotros vemos? Y es realmente enfocar la estrategia de las empresas al Reino Unido. No es un mercado que funciona donde se va a vender lo que de pronto no vendí en Estados Unidos o lo que no vendí en el resto de Latinoamérica. Es un mercado que exige que haya un foco y una estrategia clara dirigida al mercado. Y el plan de sostenibilidad, como lo mencionaba antes, es fundamental.
También hemos visto oportunidades en café, particularmente en el sector de cafés especiales. Discúlpame, Angélica, ¿me estás escuchando? Angélica. Angélica. Angélica, no te escuchamos. Discúlpeme en un momento, creo que Angélica en Londres perdió conexión. Permítame en un momento, por favor. Angélica. Hola, ¿me escuchas? Hola, Angélica. Discúlpanos, perdimos tu sonido. Desde hace más o menos un minuto no logramos escucharte. ¿Me estás escuchando? Te pido, si quieres, apaga micrófono, apaga cámara y hacemos un intento. Discúlpenos, estimada audiencia, pero necesitamos reanudar el sonido de Angélica. Vamos a hacer una revisión técnica. Nicolás, ¿nos ayudas un momento con el video? Ya lo estamos solucionando. Gracias. Listo, ya se está reproduciendo el video. Angélica, a mí me funcionó desconectar y conectar los audífonos cuando no me escuchaban. Tal vez si haces eso Sí. pueda funcionar. O salte, si nos escuchas, salte y vuelve a entrar, porfa. Ahorita estamos proyectando un video, entonces miramos y hacemos prueba rápida contigo. Esa es la ventaja de tener videitos ahí que nos ayudan un poquito. Nicolás, por favor, escríbete en el chat que que tuvimos un problema técnico con Angélica en Londres. Escríbete así, que ya lo estamos solucionando, porfa. Para que la gente entienda y sepa. Pero yo todavía veo conectada a Angélica. Sí, yo también. Esa es otra, Angélica. ¿Señor? Esta es Angélica Pinto. Es Angélica Pinto. Ya. Sí, ya salió. Ya está entrando, yo creo. Sí, a ver si lo logramos. Lo que pasa es que ella tampoco me escuchaba hasta que dije voy a prender cámara porque no me está escuchando. Ay, gracias, Nicolás. Exacto. Yo la llamé al celular y creo que ahí fue cuando la desconcentré para que parara, porque si no, no paraba. Gracias. No, gracias, porque voy a intentar entrar de nuevo. No sé qué pasó porque tampoco los oía así, de acuerdo. Ahí ya entró. Sí. ¿Qué pasó? Y tampoco los oía. Perfecto. Listo. No los oía. De hecho, mi esposo fue el que vino y me dijo porque estaba viendo en la otra sala. Ay, qué bueno. Listo. Entonces, ¿me avisas Bueno, para darle apertura a Angélica? ¿El café fue lo último que oyeron?
Es que no sé en qué momento me dejaron de oír. Yo te dejé de oír, yo creo que un poquito antes. Estaba hablando de frutas exóticas. Sí. Eso, alcanzaron a oír ese. Frutas Sí, exóticas. vamos a empezar como con café, como Sí, para de empezar el acuerdo, tema. de acuerdo. Sí. Bueno, avísanos, Nico, por favor. Listo, ya te cuento. Yo te doy 5, paso, Angélica. 4, 3. Mil gracias, estimado público, por su tiempo. Ya logramos nuevamente conectar a Angélica Camacho, que está transmitiendo desde Londres. Angélica, te perdimos por un instante, pero nuevamente estamos contigo. Bienvenida. Por favor, abre cámara, activa Vale, sonido. mil Perfecto. gracias, mil disculpas. Ya te escuchamos perfecto. Voy a Adelante. compartir de nuevo. Listo. Vale, entonces creo que habíamos quedado en los sectores con oportunidad hablando de café. Vemos una gran oportunidad en el sector de cafés especiales. Este fue un sector que creció bastante durante la pandemia, sobre todo en el consumo dentro de las casas, pero también estamos viendo que las tostadoras independientes es donde está habiendo más interés de buscar oferta en países como Colombia, que es muy reconocido por este sector, pero donde están buscando esas historias especiales de productores, de mujeres productoras, de productores jóvenes, de productores que están utilizando nuevas tecnologías, que están interesados en el medio ambiente y viendo cómo involucran esto en sus procesos de producción. Acá lo que vemos es que tanto como en los sectores que les he comentado, las certificaciones son importantes, el cumplimiento de los contratos que tengan con los compradores y todo el tema de sostenibilidad, que también tenga un respaldo y no solo decir que soy sostenible, sino cómo lo puedo demostrar. Otro de los sectores donde vemos que hay oportunidades en el sector de artículos para el hogar. Esto pueden ser elementos de decoración, muebles, inclusive artesanías, que es lo que se busca, que haya un valor agregado. Suma mucho que haya ese trabajo con comunidades. En el sector de artesanías lo hemos visto mucho. A la gente le interesa saber cuál es la historia detrás de esos productos y adicionalmente saber que con esa compra están apoyando a alguien en otro lugar del mundo. Y ahí también esto tiene que ir desarrollado también con un tema de diseño también. Es un mercado donde se valora mucho el diseño, entonces es esa mezcla de diseño moderno con técnicas ancestrales donde vemos que también hay bastante oportunidad. Otro de los sectores donde vemos que hay oportunidades en el sector audiovisual, esto ha tenido un gran peso obvio de alguna manera con la ley de incentivos, donde nosotros en conjunto con el Viceministerio de Cultura y también desde ProColombia hemos incentivado a todas las a productoras en el mundo y particularmente en el Reino Unido, donde este sector es bastante fuerte, a que vean a Colombia como un destino no solo para locaciones, sino adicionalmente donde pueden contar con talento y con productoras nacionales que pueden apoyarlos en sus proyectos, que tienen experiencia internacional en mercados maduros como el mercado estadounidense y donde ellos están viendo que realmente puede generar un cambio. No son oportunidades que podamos decir que son totalmente a corto plazo, es un trabajo que llevamos realizando, pero que estamos viendo que se están dando sus frutos y ya que después de 2 años donde vimos que estaba muy restringido los viajes, filmar en otros países, están volviendo a nosotros con ese interés y con un script donde realmente se ajusta para filmar en Colombia. Listo. Algunas recomendaciones, creo que he mencionado algunas, pero como para tenerlo ahí súper claro, hacer negocios en el Reino Unido es tal vez muy diferente a la experiencia que puede ser hacer negocios en Latinoamérica y hay ciertos puntos que consideramos que son claves para que esas negociaciones sean exitosas. Uno es la puntualidad y sobre todo, más allá de la puntualidad, es la importancia del tiempo. Entonces, no hay excusas para llegar tarde ni a una reunión ni física ni virtual y adicionalmente ir al grano, aunque duremos 3 minutos hablando del clima, después ir directamente a lo que puede interesarle a ese comprador. El segundo punto que mencionaba acá es preparar muy bien esas presentaciones. Entonces, estudiar muy bien quién es el cliente, qué le puede funcionar, ajustar mi oferta a lo que ese cliente está buscando. Ellos valoran mucho la preparación y valoran mucho que su tiempo haya sido tenido en cuenta para que vayamos directo como a hacer negocios. Otro de los puntos que culturalmente vemos que muchas veces puede generar confusión es comprometerse a algo que no puede ser cumplido. Muchas veces nosotros culturalmente en Latinoamérica en general
decimos que sí, porque sabemos que podemos, sí, porque no queremos perder el cliente. Y lo que hemos visto es que acá es todo lo contrario, valoran más que uno pueda decir que no lo puede hacer, o que déjeme reviso y si realmente es algo que yo pueda hacer. Lo mismo comprometerse, si voy a mandar un correo mañana, es mañana, y si es una semana, es una semana. Se valora mucho informarse de qué es cómo va a estar la comunicación y saber cómo a qué atenerse, por decirlo así. El proceso de toma de decisiones de los compradores suele llevar tiempo. A veces nosotros desde nuestra experiencia vemos no impaciencia, sino como que los empresarios buscan que las soluciones y que los compradores después de una reunión ya de pronto estén dándoles una respuesta, y esto toma muchísimo tiempo porque es un tema de confianza también. Entonces, ellos son muy fieles a sus clientes, pero estas son relaciones que toman tiempo. Entonces, es ser paciente, hacer seguimiento, pero tener en cuenta que no va a ser una decisión supremamente rápida. Y uno de los puntos que yo había mencionado, tal vez cuando estaba hablando de frutas exóticas, es que la estrategia sea de foco en el mercado. No es un mercado para estar entrando y saliendo, realmente es un mercado para apostarle. Y realmente apostársela completamente. Y bueno, ahorita para terminar quisiera contarles un poco sobre qué herramientas tenemos desde ProColombia, particularmente en el área de exportaciones para apoyar a las empresas. Nosotros contamos con un equipo bastante robusto en Colombia, en las diferentes regiones, donde buscamos apoyar a las empresas interesadas en exportar. Puede que no hayan exportado nunca, no tengan experiencia, no sepan cómo hacerlo. Tenemos programas de formación, de capacitación, muchos de estos ya están en línea y pueden acceder pues cualquiera de las empresas. Tenemos otros programas ya para empresas que tienen algo más de experiencia, como los programas de fábricas de internacionalización. También estamos digitalizando muchos de nuestros servicios y contamos con páginas web especializadas para diferentes tipos de productos. Por ejemplo, una de ellas es la plataforma del Design Room, que en temas de diseño han participado. Tenemos ya creo que 2 ediciones donde diseñadores colombianos tienen esta plataforma virtual donde cualquier comprador de cualquier parte del mundo puede entrar y ver en una visión 360 los productos que ellos ofrecen. Adicionalmente, y más del lado de las oficinas comerciales, que es desde el lado donde yo trabajo, también hacemos acompañamiento y organizamos ferias, participamos en ferias internacionales. Generalmente, y en el caso de Europa, participamos en las ferias sectoriales más importantes. En el caso de frutas, participamos en Fruit Logística en Berlín, también participamos en Fruit Attraction en Madrid, y hacemos convocatorias con empresas colombianas para que participen y estén en los stands de Colombia con nosotros. Adicionalmente, tenemos servicios de agendas comerciales, ruedas de negocios. Generalmente hacemos 2 ruedas de negocios al año, una que hacemos en Colombia, donde llevamos compradores de todo el mundo a que se reúnan con empresas colombianas de las 5 cadenas productivas que manejamos, donde están incluidos servicios, el sector agro, el sector de manufacturas, el sector de moda. Y también hacemos generalmente una rueda en el segundo semestre que es internacional en alguna de los países elegidos. Este año va a ser en Estados Unidos, celebrando las relaciones bilaterales. Adicionalmente tenemos showrooms, press trips, que es cuando llevamos periodistas para que cubran ciertos sectores donde queremos hacer promoción. Entonces, son bastantes de esas actividades de promoción. Como les comentaba, nosotros tenemos presencia en todo el país. Esta presentación también la vamos a estar compartiendo con ustedes. En el link que encuentran ahí, ustedes pueden solicitar una cita con cualquiera de nuestros asesores en las diferentes regiones del país para empezar un trabajo conjunto. La idea es como hacer un diagnóstico inicial de en qué momento está su empresa, cuál es el producto, y empezar a identificar cuáles son esos mercados donde hay oportunidad y donde podemos empezar a trabajar. Estos somos nosotros a nivel del mundo. Tenemos un cubrimiento casi en todos los continentes. En Europa tenemos oficinas en los países que pueden revisar ahí. En Reino Unido yo cubro el Reino Unido e Irlanda, pero también desde nuestra oficina cubrimos los países nórdicos y Turquía. Y tenemos una red de asesores en todo el mundo, que somos los ojos de los empresarios buscando todas esas oportunidades, y adicionalmente teniendo todos esos tips de culturas de negocios, de compradores, donde podemos hacer mucho más amigable y de una mano amiga. Pues eso es todo por mi lado. Muchas gracias, y pues bueno, te doy paso a ti, Claudia, y muchísimas gracias, y mil disculpas de nuevo por
por el tema del sonido, pero pues lo logramos solucionar muy rápido. Gracias. Perfecto, Angélica. No hay ningún problema. Muchas gracias por esa información tan importante. Bueno, vamos a hacer entonces una ronda de preguntas que han venido consultando nuestros asistentes. Andrea Buitrago, voy contigo. Por favor, prendes tu cámara. Claro que sí. Andrea, Francis nos preguntó hace un ratito, si importo bienes de Inglaterra, ya no tendría que pagar arancel sin importar la partida arancelaria. Gracias, Claudia, y gracias, Francis, por tu pregunta. Bueno, digamos que hay una respuesta un poco más larga a esto, pero la respuesta corta es no. No es que todos los bienes que estén incluidos, o sea, originarios de Inglaterra no tengan arancel. Importante que identifiques el bien específicamente, que logres identificar la partida arancelaria y con base en eso hacer una revisión del tratado para ver si ese producto se beneficia de algún arancel preferencial o no. Si bien es cierto, y como lo mencionamos durante toda la presentación, hay varios bienes, sobre todo del sector agrícola, que ingresarían con un arancel cero. Sí es importante que revises qué tipo de bien es, porque hay unos bienes mucho más sensibles que sí pueden tener un arancel. Entonces, importante hacer esa evaluación, y esa evaluación se hace identificando precisamente el producto. Estás en mute, Claudia. Sí, discúlpame. Gracias, Andrea. Bueno, la siguiente pregunta, Felipe nos pregunta, muchas gracias por tu participación, Felipe, has estado muy activo. Él nos pregunta, ¿este TLC con UK Irlanda también cubre las vías para los empresarios colombianos a la hora de viajar? Te refieres a las visas, ¿verdad? A las visas, perdón. Sí, perfecto. Visas. Gracias. Muchas gracias, Felipe, si no estoy mal. Bueno, este acuerdo no cubre visas de turismo. Este es un tema aparte que hace parte de negociaciones entre Colombia y el Reino Unido, entonces no está cubierto dentro del acuerdo comercial. Sin embargo, sí existen unas disposiciones que regulan cuando se van cuando un empleado se va a establecer en el Reino Unido con propósitos de trabajo y con el propósito de prestar un servicio. Entonces, cuando es la persona la que se va a trasladar al Reino Unido a prestar determinado servicio o a trabajar, ahí sí hay unas disposiciones que regulan y ahí pueden haber unas restricciones, pero en materia de visas de turismo, este tema no está cubierto en el acuerdo y es un tema completamente aparte. Es simplemente cuando el trabajador se desplaza a prestar un servicio, que es uno de los modos de suministro en materia de comercio de servicios. André, tal vez sí vale la pena complementar de que, o sea, lo que el acuerdo cubre es la permanencia temporal, o sea, la posibilidad de que un empleado, por ejemplo, de Reino Unido pueda permanecer en Colombia o de Colombia en Reino Unido por un tiempo extendido de 6 meses ininterrumpido y hasta de 12 meses cuando va a proveer el servicio allá, pero la visa en sí no está cubierta, es decir, incluso si vas a trabajar, es necesario obtener una visa, ese es un proceso aparte. Es algo que se busca facilitar, pero no está incluido en el acuerdo como tal. Los diálogos continúan siempre, pero no es nada que el acuerdo como tal lo establezca. Eso simplemente para complementar. De acuerdo, muchas gracias. Andrea Buitrago, mil gracias. Andrea Pérez, aprovechando que estabas interviniendo, nos ayudas con esta pregunta. Gracias. Mira, David nos pregunta si los servicios están incluidos o excluidos y si puedes mencionar algo sobre los servicios de tecnología y de consultoría. Claro que sí, perdón por no haber prendido mi cámara antes. Creo que esto ya lo detallé un poco en mi presentación, pero como lo mencioné, en el acuerdo está cubierto servicios. Existe la liberalización de servicios, no en su totalidad, sino en la medida de lo que los países partes del acuerdo lo establecieron en las listas de compromisos en el acuerdo. Pero es bastante amplio. Muchos de los servicios, como los mencionamos, están bastante liberalizados. En términos de servicios, la liberalización implica, como no es tangible, no hay aranceles, la liberalización implica el que no haya restricciones, el que no haya limitaciones y está muy atado también al trato nacional, es decir, que no haya una diferenciación entre las posibilidades que existe entre proveedores nacionales y los proveedores de Reino Unido en Colombia o viceversa. Cubre todos los niveles y ámbitos o modos de servicios como los servicios transfronterizos, el consumo en el exterior, que el ejemplo más claro es el turismo,
el establecimiento, que es cuando una empresa se instala en el otro país, y la presencia de profesionales. Uno de los servicios o servicios profesionales que más está como detallado en el acuerdo y que tiene mucho de qué hilo jalar y entender es justamente los servicios tecnológicos que menciona David, si no me equivoco, perdón si cambié de nombre. Justamente hay un entendimiento sobre lo que implican los servicios tecnológicos y conexos, y va hasta consultorías y reparación incluso de equipos, de tecnología. Entonces es algo que de lo que vale la pena que las empresas entiendan, porque está muy detallado y está bastante liberalizado en el acuerdo. Y como lo había mencionado también, el acuerdo permite la presencia temporal de estas personas para fines de consultoría, y de incluso si la empresa le trae a esta persona, puede permanecer en el país también, más allá del tema de visas que ya lo mencionamos. Pero eso sería si está cubierto en el acuerdo y regulado. Gracias. Perfecto. Andrea, si nos puedes ayudar, tal vez Andrea Pérez o nuestra otra Andrea Buitrago, nos pregunta Guillén, ¿qué temas de interés sugiere para investigar en temas de exportación para las pymes? Si te parece, puedo iniciar. Considero que pues, una empresa pyme que tenga interés en exportar, lo primero que va a hacer es una identificación de su producto, cuál es el producto que quiere exportar, hacia qué mercado lo quiere exportar, en este caso si es el Reino Unido, determinar si existe alguna regulación de calidad o algunos estándares en el país de destino, es decir, el Reino Unido. También identificar un distribuidor, es decir, cómo quiere distribuir sus productos o si ya tiene un contrato con una empresa del Reino Unido. Si quieres también me gustaría darle la palabra a Angélica Camacho, porque como ella está parte de la agencia de exportaciones, de pronto nos puede dar unos tips adicionales para, digamos, guiar a las empresas pymes en su proceso de exportación. Vale, gracias Andrés. Sí, ahí yo creo que, bueno, uno de la mano de ProColombia podemos ofrecer ese servicio de ese acompañamiento, de revisar, como dice Andrés, es súper importante el sector, el producto, ver cuáles son las barreras de pronto tanto arancelarias o si cuáles son las tarifas que se tienen o cuáles son esos requisitos, por lo menos los legales, y después nosotros lo que hacemos también desde ProColombia es ese acompañamiento, revisar cuáles son esos requisitos no legales, sino que nosotros sabemos que los compradores van a exigir. Entonces eso depende mucho del sector y depende mucho también de informarse también qué está pasando en cada uno de esos sectores, y muchas veces los empresarios saben muchísimo más que nosotros. Nosotros manejamos muchas cadenas, muchos productos, pero podemos ayudar en ese acompañamiento. Entonces es conocer mucho qué está pasando en el sector. Nosotros podemos hacer ese acompañamiento de qué está pasando en el mercado, inclusive en el trabajo conjunto lo que podemos hacer y con compradores cercanos podemos revisar con esos, no solo los requisitos, sino también cuáles son los canales principales para ciertos tipos de productos. Puede ser por distribuidores, puede ser un tema de importadores o qué tipo de, cuál es la estrategia que se está queriendo con el tipo de producto. Entonces varía mucho. Entonces yo diría que ese acercamiento a ProColombia, nosotros desde ProColombia tenemos la experiencia de poder trabajar con diferentes sectores, con diferentes empresas de diferentes tamaños, entonces podemos hacer ese acompañamiento y ese trabajo conjunto. Finalmente, si me permites, Claudia, algo muy cortito que me gustaría resaltar, sobre todo para mi pymes en el sector de bienes. Y esto porque hemos analizado que a veces justamente son las MIPYMES las que se pierden de hacer uso de las preferencias por el cumplimiento de las reglas de origen. Y muchas veces no es porque no las cumplan como tal, sino porque a veces no las conocen. Entonces hay varias herramientas. Les aconsejaría que recurran al gobierno también en el caso de que necesitan mayor explicación, pero siempre tener presente que es necesario cumplir esas reglas de origen, que es necesario cumplir con los documentos que declaran el origen, para no perder estos beneficios que están dentro del acuerdo. Entonces, investigar un poco más sobre ellas sí es relevante y es algo que les aconsejaría también. Perfecto. Allí creo que se responde un poco la pregunta de Mauri Uxi, si de pronto Andrea Buitrago quiere complementarla. Nos estaba preguntando que dónde podía consultar tanto el tema de los aranceles como el tema del tratado. Claro que sí. Muchas gracias por tu pregunta, porque esta es una pregunta, digamos,
línea dentro de las herramientas que incluimos en la presentación que vamos a compartir con todos los asistentes. Digamos, acá pueden tener acceso al texto del acuerdo y también en el Reino Unido, desde el Reino Unido hemos desarrollado una página un poco más amigable con el usuario para que pueda entender los beneficios y bueno, diferentes temas que están relacionados con el acuerdo, porque a veces el texto del acuerdo puede ser un poco técnico y difícil de entender si uno pronto se va a la minucia. Y respecto de los aranceles, también en la presentación que compartiremos con ustedes, compartiremos una página que ha sido desarrollada desde el Reino Unido, donde a través del nombre del producto o con el código arancelario pueden identificar las diferentes regulaciones, los diferentes aranceles, y también tengo entendido que desde la DIAN, digamos la agencia, bueno, la autoridad aduanera en Colombia, ellos también tienen una página desarrollada para los productos, identificación de productos y cuáles son las regulaciones para importar, también para exportar, así como el arancel cuando quieran importar en Colombia, en caso de que, digamos, sean empresas británicas interesadas en traer productos hacia Colombia. Perfecto, pues mil gracias Andrea Pérez, Andrea Buitrago y Angélica por su intervención. Quiero dar paso a Jennifer Cobos. Jennifer, ¿cómo estás? Jennifer es nuestra directora de corresponsales de Banco de Occidente, quien tiene una información muy rápida pero súper importante para complementar este webinar. Y pues gracias a todos los que han escrito en el chat, muy activos, gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Y adelante Jennifer, con esta información tan chévere que nos vas a traer ahorita. Bueno, Claudia, muchas gracias por la introducción. Pues mi nombre es Jennifer Cobos, soy directora de corresponsales en el área de negocios internacionales del Banco Occidente. Ante este nuevo escenario de oportunidades comerciales y de inversión que se presentan en nuestro país, entre Colombia, entre Reino Unido, e incluso también oportunidades comerciales que se tienen con otras importantes economías y sobre todas estas implicaciones, beneficios y oportunidades de implementación que nos acabaron de compartir ampliamente Andrea, Angélica, es también muy importante finalizar este espacio puntualizando en el papel que tenemos desde la banca como un aliado estratégico en los negocios internacionales. La banca no está solamente para brindar préstamos o cuentas, por supuesto que son muy importantes para el desarrollo de cualquier negocio, pero es muy valioso que las empresas nos puedan identificar a la banca como un partner de sus negocios internacionales. Permítanme, les voy a compartir rápidamente para finalizar y no seguirnos extendiendo dentro del tiempo, que sé que estamos un poquito excedidos, pero quiero dejarlo simplemente con este mensaje, con estos 3 puntos que podemos resumir del acompañamiento que desde la banca podemos brindarles a las diferentes empresas. Nosotros estamos para acompañarles, estamos para brindarles productos y asesorías integrales. Nuestros clientes deben hacer procesos de bancarización en algunas oportunidades cuando se establecen o buscan establecerse en diferentes países. Por ejemplo, en este caso, si lo desean hacer desde Reino Unido, muchas veces necesitan financiación en la misma moneda local, necesitan a veces, por ejemplo, tarjetas de crédito, hacer gastos de representación, cosas que son muy puntuales y de manera muy local. Desde Colombia ustedes tienen y son parte de la banca colombiana, totalmente reconocidos, pero a lo mejor no lo son así en ese país donde están llegando a explorar nuevas oportunidades de negocio. Así que la forma es nosotros poder llevarles de la mano, presentarles, darles ese empujoncito con los diferentes bancos a través de los cuales nosotros trabajamos. El Banco de Occidente tiene una amplia red de corresponsales internacionales a través de los cuales nosotros podemos hacer el acompañamiento y llevarles de la mano en la apertura y establecimiento pues, de cuentas que ustedes necesiten con la banca local en ese país. Nosotros también estamos para ofrecerles nuestro respaldo para todo el cumplimiento de obligaciones, contratos. De hecho, Andrea ha mencionado un tema de todas las oportunidades que hay en temas de contratación pública. Muchos de esos requisitos que exigen esas entidades son temas de stand-by, garantías para poder presentarse y poder acceder a esa oportunidad de negocio. Si bien los exige para la banca, que se han emitido desde la banca local, el banco, a través de todas estas alianzas que tenemos y a través de nuestra amplia red de corresponsales, puede acompañarles para que ustedes puedan tener y cumplir con los requisitos necesarios. Y un tema súper importante es la orientación cambiaria y el servicio integral que hacemos de nuestros productos
porque ustedes conocen y que hay todo un tema cambiario que rige el país y las salidas de fondos y demás, pues deben hacer el cumplimiento. Así que tenemos especialistas, expertos para acompañarles y que ustedes puedan hacer todo dentro del marco legal y cambiario que hay en el país. Este es básicamente el resumen de 3 puntos súper importantes que podríamos quedarnos bastante ampliándolos, pero quédense con el mensaje de que la banca está para darles esa ayuda para llegar y cuando ustedes estén en Reino Unido o en otros países, como les decía, porque contamos con aliados, contamos con corresponsales y lo que queremos es apoyarles y que sepan que el banco está para respaldarles. No sé si, pues por el tema del tiempo, si hay alguna pregunta adicional, pues quedamos en este punto. Bueno, Jennifer, mil gracias por esa valiosa información. Voy a pedirle a Nicolás que nos ayude con una corta encuesta. Ustedes van a encontrar a mano derecha un botoncito que dice encuesta para que por favor de manera muy rápida nos puedan ayudar a contestarla. Y allí en la parte final, si tienen ustedes interés que los contacte el Banco de Occidente o ProColombia o la Embajada Británica o Britchan, pues por favor háganoslo saber a través de la encuesta o pueden marcar sí y pues nos encargaremos de hacer el contacto. Entonces, demos un momentito para que puedan hacer la encuesta y si quieren, mis queridos conferencistas, podemos ir abriendo cámara, por favor, mientras nuestro público va contestando la encuesta. Perfecto. Jennifer, para que abras tu cámara, por favor. Perfecto. Pues quiero agradecerles, realmente he disfrutado mucho este espacio y espero que toda nuestra audiencia también la haya disfrutado, un contenido muy valioso, un contenido muy sencillo, fácil de digerir. Como saben, va a quedar las memorias en el link de acceso para que ustedes puedan entrar, también a través de YouTube lo pueden hacer para que lo compartan a las personas que ustedes consideren que esta información sea muy útil. Y Andrea Huitrago o Andrea Pérez, ¿algún mensaje para finalizar? Muchas gracias, Claudia. No, primero agradecerle a toda la audiencia por compartir con nosotros este espacio y simplemente alentarlos a que cada vez conozcamos más estos instrumentos, no solamente el acuerdo comercial, también el convenio para evitar la doble tributación, el acuerdo bilateral de inversión. Todas estas son herramientas muy útiles que nos pueden ayudar a optimizar todas nuestras operaciones y transacciones y que sepan que existen herramientas y que existen aliados como nosotros que podemos acercarlos y aterrizar mucho más esta información para que pueda ser mucho más implementable en sus operaciones. Entonces, agradecerles y que sepan que pues tienen unos aliados para el desarrollo de sus operaciones. Gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario adicional? No, de mi lado solo me queda agradecerte, Claudia, y al banco por esta oportunidad, por permitirnos estar aquí hoy y a toda la audiencia por su inmensa actividad, por todas las preguntas y gracias a todos y una linda tarde. Pues, Claudia, sí me gustaría como además de agradecer a todos ustedes a todas, porque estoy rodeado de todas estas mujeres muy competentes. Bueno, no, yo creo que estamos aquí para ayudarlos y creo que estos espacios son muy útiles para pues, compartir el conocimiento y ver las oportunidades que existen entre el comercio entre los dos países. Invitarlos a que nos contacten, están en nuestras redes sociales Bridgetown Colombia y bueno, estamos muy a la orden para lo que necesiten. Perfecto. Gracias, Claudia. No, a ti, Santiago, y a nuestra invitada especial desde Londres, que está un poquito trasnochada. No, mil gracias por la invitación y también me uno a las palabras de Santiago. Nosotros estamos, y pues de Andrea, pero de Andrea Huitrago, nosotros estamos para servir a las empresas, a los empresarios, cualquier consulta, cualquier apoyo que requieran de nuestra parte. También desde ProColombia estamos supremamente dispuestos a ayudarlos. Mil gracias, Claudio, y gracias a todos. A ti. ¿Y Jennifer? No, también agradecerles a todos. Qué bueno poder tener estos espacios y ayudarles a nuestros clientes en la consecución de sus negocios. Estamos para ayudarles, estamos para servirles, cualquier inquietud que tengan del apoyo. Obviamente lo hicimos súper resumido porque estamos pues confiando en no pasarnos más del tiempo, pero estamos a sus órdenes.
Perfecto, pues mil gracias a todos ustedes. Queremos realmente agradecerles por haber participado activamente en este espacio de actualización sobre la cooperación económica y la relación bilateral entre Colombia y Reino Unido. De una manera muy especial, agradecerles a nuestros conferencistas por compartir esta experiencia y conocimiento de nuestro público. Realmente muchas gracias por su generosidad y esperamos realmente que este espacio de formación interactiva contribuya a tener una visión mucho más amplia sobre la importancia de las oportunidades que trae consigo este Tratado de Libre Comercio dentro de sus negocios. Les deseamos a todos una bonita noche, esperamos verlos próximamente en otro encuentro de formación y recuerden que Banco Occidente está del lado de los que hacen. Les mando un abrazo, feliz noche. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Bye. Bueno.